Feliz sábado para todos. ¿Cuántos están contentos y agradecidos a Dios por este enorme privilegio de estar en su casa de oración en un día especial como el día sábado? A ver. ¿Alguien se fijó en el título de la reflexión para hoy? Si es que fue proyectada, no sé. No, o no ha sido anunciada. Ok. Yo se los voy a mencionar. El título es Si hubiera un museo en el cielo. Un poquito extraño, ¿no? Porque no hemos escuchado nada de un museo en el cielo y muy probablemente no lo hay, pero vamos a ejercitar un poquito nuestra imaginación. Así que si hubiera un museo en el cielo, ¿qué esperaríamos encontrar? ¿Qué esperaríamos no encontrar? Por cierto que la ilustración la leí en un libro de un pastor. El nombre de él es Mark Buchanan. Y el libro del cual extraje la ilustración se titula Your God is too safe. Algo así como, tu Dios es muy seguro. Tiene una explicación, pero no vamos a entrar allí. Pero vamos al punto en cuestión. Si hubiera en el cielo un museo, ¿qué no esperaríamos encontrar? ¿Qué no esperaríamos encontrar? Bueno, el autor, Buchanan, dice, no esperes encontrar en ese museo, por ejemplo, los nombres o los rostros de los gobernantes más famosos que pasaron por esta tierra. No esperes encontrar allí a Napoleón, no esperes encontrar allí a Hitler y a tantos otros. No van a estar allí. No vas a encontrar allí los nombres de las naciones que pisotearon a sus ciudadanos, aunque llegaron a ser imperios. No vas a encontrar allí, dice él, el decreto que Constantino, el emperador romano, emitió para que la religión cristiana fuese la religión oficial del Estado o de todo el imperio. En otras palabras, dice él, no vas a encontrar nada que ensalce o exalte la gloria personal, la gloria humana. Más bien, dice Buchanan, vas a encontrar quizás un salón muy sencillo. Y aquí ustedes me van a ayudar porque voy a mencionar algunas de las cosas que él menciona, que si hubiera un museo en el cielo, probablemente encontraríamos. Dice él, ¿recuerdan las 2 moneditas que aquella viuda pobre dio como ofrenda? Bueno, dice el Señor que ella dio más ese día que todos los demás. ¿Por cuánto ella dio cuánto? Ella dio todo lo que tenía. Mientras los demás daban de las sobras o lo que les sobraba, ella daba prácticamente todo su sustento. Así que dice, muy probablemente encontremos esas 2 moneditas allá en ese museo en el cielo, si realmente lo hubiera. Podrías encontrar además un frasco de alabastro. ¿Suena familiar? Un frasco de alabastro que alguien usó para ungir el cuerpo del Señor antes de ir a la sepultura. Frasco de alabastro. Quizás encuentres también allí la vara de Moisés, ¿se acuerdan? Con la cual él hizo muchas señales y prodigios en la corte de ¿quién? En la corte del faraón. Quizás encuentre, y noten que me moví de repente al Antiguo Testamento. ¿Será que encontraríamos allí, por ejemplo, la honda que usó David? La historia, la honda que usó David para derrotar al gigante Goliat. Probablemente sí. Y ahora, el cordón de grana que Raab puso al frente de su ventana para que los israelitas supieran que ya era tiempo de atacar la ciudad de Jericó. Y a ver, ya di bastantes ejemplos. Si hubiera un museo en el cielo, la piedra donde Jacob se recostó para usarla como almohada, probablemente. ¿Alguna otra? A ver. Bueno, dijimos que era un salón pequeñito, un salón pequeñito donde habrá cosas muy ordinarias. Bueno, la cesta que fue usada para colocar al bebé Moisés. Muy buena. ¿Algún otro? La vara de Moisés ya fue mencionada. Los 3 clavos con los que
crucificaron al Señor Jesús, podría ser la corona de espinas, el manto. ¿Y será que en ese museo podríamos encontrar la palangana que él usó para lavar los pies de los discípulos y las toallas que usó para secar sus pies? ¿Verdad que sí? Todo eso califica allí. Pero ¿tenemos una idea de lo que este autor quiere decir? Si hubiera un museo en el cielo, encontraríamos cosas sencillas, pero que fueron usadas por los fieles, como una expresión de su lealtad a Dios o de su fe en Dios, o que fueron usadas por Dios mismo para demostrar, para decirnos el gran mensaje de que Él no ahorraría ningún esfuerzo con tal de salvarte, con tal de salvarme. Pero ahora pregunto, ¿será que en ese museo en el cielo, si lo hubiera, encontraríamos algunas obras de amor realizadas por ti, por mí? ¿Será que un vaso de agua a un extraño? ¿Alguna vez has dado un plato de comida a un extraño? No sabías quién era esa persona, pero tú sentiste que valía la pena sacar comida de tu despensa o de tus hijos para compartirla con un extraño. Es un acto de amor. ¿Califica para estar en un museo en el cielo si existiera? ¿Verdad que sí? De alguna forma, en algún momento, tú también has hecho un acto de amor. Pero en esta mañana, todo lo que he dicho me trae a este punto. Si hubiera un museo en el cielo, yo esperaría encontrar exactamente dos vasijas de aceite. Dos vasijas de aceite de las cuales escuchamos, aunque no sabemos el nombre de las dueñas de las vasijas. ¿Saben en qué estoy pensando? Una de ellas era pertenencia de una viuda muy pobre, que vivía en una ciudad llamada Sarepta. No sabemos el nombre de ella, lo que sabemos es que era muy pobre. Y ella vivió en tiempos de ¿qué profeta? A ver. Es fácil confundirse. La viuda de Sarepta vivió en tiempo de Elías, perdón. Ya me confundieron, ¿se dan cuenta? De Elías. De hecho, Dios dio la orden. Fíjense ustedes. Dios le había dicho a Elías, quien huía de la ira de Jezabel, ve y escóndete en el arroyo de Querib, ¿se acuerdan? Y allí lo alimentaron los cuervos. Pero cuando se secó el arroyo, Dios le dice a Elías, ahora tengo otro lugar para ti, ve a una ciudad, Sarepta, allí he mandado, qué interesante, allí he mandado que una viuda te alimente. Esa es la primera vasija de la viuda de Sarepta. ¿Y la segunda? Dije dos vasijas que esperaría encontrar en el cielo si hubiera un museo para atesorar esas joyas de valor o esos objetos de gran valor. La segunda viuda, tampoco conocemos el nombre de ella. Y con esta ni siquiera el lugar. Aquella Sarepta, esta otra viuda, ni siquiera se menciona el sitio de su residencia. Lo que sí se dice, y lo leímos o escuchamos en lectura bíblica, es que era esposa de un profeta. Y el profeta había muerto. Y a ella lo que le quedaba era una vasija con aceite. Pero ya vamos a llegar allí. Antes de llegar allá, vamos a hablar brevemente, porque creo que en un sermón pasado mencioné el milagro del aceite de la viuda de Sarepta. Vamos a hablar primero brevemente de la viuda de Sarepta y la lección que aprendemos de ese pasaje de la Biblia, y luego hablamos de la otra viuda, porque estamos diciendo, si hubiera en el cielo un museo, probablemente también encontraríamos dos vasijas con mucho aceite. ¿Con mucho aceite? Con muy poquito aceite. Pero Dios obró maravillas en ambos casos. Y vamos a Primera de Reyes, y el capítulo es el número 17. Y allí vamos a encontrar el relato, por medio del cual la Escritura nos dice o nos cuenta cómo Elías fue milagrosamente alimentado y cómo la viuda fue milagrosamente salvada. No vamos a contar todo el relato, repito, brevemente, porque ya es muy conocido y creo que yo lo mencioné aquí en un sermón pasado. El caso es, vamos a
Presten atención acá. Marquen la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 17. Y vamos a resumir el pasaje para ir de lleno a la lección. Dije, Elías está huyendo de la ira ¿de quién? Jezabel. No ha llovido en la tierra por años. Y ahora Acab y sobre todo Jezabel lo buscan como una fiera de caza para aniquilarlo. Dios le ordena a Elías que se esconda en Querib, el arroyo. El arroyo se seca. Ahora le dice, vete a Sarepta, allí una viuda te va a alimentar. Pero ahora ocurre lo extraño. Y lo extraño es que cuando él llega a Sarepta, encuentra a una viuda que se está preparando para su última comida. Es decir, comer y después ¿qué cosa? Óigame, eso no es un cuadro muy alentador. El Señor le ha dicho a Elías que esta viuda lo va a alimentar, lo va a cuidar, lo va a mantener. Pero he aquí que cuando Elías le dice a la viuda, recuerden, él pidió agua primero, ¿verdad? ¿Sí o no? Él pide agua, ella trae agua. Pero cuando le trae el agua, Elías, en una expresión que asombra y que uno no esperaría, a menos que conociera el relato, le dice, ahora tráeme algo de... Dice, pero ¿cómo puede ser? Él se da cuenta que ella no está en condiciones de hacer semejante cosa. Ahora tráeme un bocado de pan. ¿Qué le dice ella? Ahora sí podemos ver el versículo número 12. Ella responde, vive el Señor tu Dios. Parece que el Dios de Elías no es el Dios de ella. Bueno, recordemos que vive en... ¿Y Sarepta era territorio? A ver cómo está la historia. Sarepta era territorio... Tiro y Sidón. Y Tiro y Sidón era territorio en los que gobernaba ¿quién? El papá de Jezabel. O sea, esta mujer vive en un territorio pagano. Vive Jehová tu Dios. Probablemente Jehová no era el Dios de ella. Pero he aquí. Dice, tengo apenas un puñado de harina. ¿Y cuánto tiene de aceite? Y un poco de aceite. ¿Para qué? Bueno, juntaba esta leña para prepararlo. Para mí, para mi hijo, para comerlo y después ¿qué cosa? Y después morir. Y ahora viene, ¿qué cosa? Tiene que ser que Dios habló por Elías, porque lo que viene después lo dice él con una firmeza, con una convicción. Escuchen las palabras. Y sabemos que Elías era un hombre fuerte, a diferencia de Eliseo que era más bien tranquilo. Elías era una tromba, era un relámpago. Fuego en las venas. Dice, porque el Señor tu Dios, el Señor Dios de Israel ha dicho. ¿Y cuál es la promesa? La harina no escaseará, ahí está en la pantalla, ni el aceite de la botija hasta que el Señor envíe lluvia sobre la tierra. ¿Y qué hizo la mujer? ¿Creyó la promesa de Dios? Bueno, lo que sigue en el versículo 15 dice, y ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Y qué ocurrió? Bueno, dice, y la harina no se acabó de la tinaja, ni el aceite de la botija, conforme. Es decir, tal cual lo predijo la palabra del Señor dicha por Elías. Ahora, esto es bien interesante. Quedaba un poquito de aceite en la tinaja. Ella fue a preparar la comida. Podía haber razonado, si apenas tengo para mi hijo y para mí, ¿cómo lo voy a gastar en ti? Pero ella creyó, ¿sí o no? Ella creyó, y creyó plenamente porque, a ver, madres aquí, madres, ¿cuántas madres darían la última comida de su hijo para alimentar a una persona que ni siquiera conocen y que pertenece a otra región y adora a otro Dios? Bueno, es fácil leer la historia y decir, no, yo lo haría, pero un momentito. Es la última comida de tu hijo. Mejor es que sigamos y no metamos a responder ese tipo de preguntas porque nos ponen así como a decir, oígame, Señor, yo no sé qué haría, pero el caso es que ella obedeció al pie de la letra. Y ahora viene la parte que quiero destacar y aquí vamos directamente a la lección. Si ella hubiera guardado el puñado de harina y el poquito de aceite, asegurándose así de que cuando el profeta se fuera, ella y su hijo comerían, ¿qué habría pasado con el aceite? ¿Se habría multiplicado? ¿Qué habría pasado con la harina? Bueno, simplemente habrían comido su última comida y habrían muerto. A lo mejor ni siquiera este relato estaría en la Biblia.
Pero aquí semejante acto de fe. Cree la palabra del profeta, aunque no lo conoce. Obedece al pie de la letra. Y ahora, ¿cómo se multiplicó el aceite? Vamos a olvidar por ahora la harina, porque estoy hablando de 2 tinajitas, si hubiera un museo en el cielo, estoy hablando de las 2 tinajitas, así que por un momento olvidemos la harina y vamos a concentrarnos en el aceite. ¿Cómo se multiplicó? A ver, ¿cómo se multiplica un hilito de aceite? Porque el aceite está tocando fondo. Por ello que ella dice, la última comida. ¿Cómo se multiplica? A ver. Díganlo. Sí, no se acaba, pero ¿qué hecho posibilitó que se multiplicara? Es lo más, sí, la fe, pero es que la fe sin obras es muerta. O sea, ¿qué posibilitó que se multiplique? ¿Qué acto? Es que yo entiendo el asunto. Yo entiendo. Lo que pasa es que es algo que no ocurre. Probablemente ocurrió una vez. Ella, para preparar una comida y tiene aceite, ¿qué hace con el aceite? Lo usa. Lo usa. Fue mientras lo usó que se multiplicó. Porque el aceite que usó para la comida de Elías no se gastó. Quedó el mismo poquito, ¿o no? Y cuando Elías se va, entonces ahora viene la fe. Ahora, ¿qué va a pasar con ese poquito de aceite? Resulta que, ¿cómo hacen las damas con el aceite? Lo echan en un tarrito, lo echan en el sartén. Ella vierte el poquito de aceite y ¿qué pasa? Aceite cae en el sartén, o la sartén, como dicen algunos. Aceite cae, pero ¿qué pasa en la tinaja? Queda lo mismo. Y al día siguiente, y al otro día, y al otro día. Y dice la promesa, no se acabó el aceite de la botija. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué cosa? Fue usando el aceite como ella hizo su parte para que se multiplicara. Si lo hubiera guardado egoístamente o simplemente para preservar la vida de su hijo, y nadie le habría culpado, nadie le habría criticado, el aceite se habría gastado y hasta allí habrían llegado las vidas de ella y de su hijo. Es usando lo que tenemos como Dios multiplica los talentos, multiplica todo lo que nosotros necesitamos para glorificar su nombre en esta tierra. Usando. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Ahora, la lección yo la he resumido de una manera muy sencilla. Y la lección dice así. ¿Qué fue lo que dijimos con el aceite? ¿Estaba el aceite tocando fondo o estaba en el borde de la tinaja? Estaba tocando fondo. ¿Dónde se produjo el milagro? ¿En el borde de la tinaja o en el fondo? En otras palabras, la promesa de Dios, escuche bien, a nuestra primera lección. Mi amigo, mi amiga, la promesa de Dios no es que la tinaja, o sea, la despensa, diríamos, no es que la despensa estaría siempre llena, sino que nunca faltaría. A ver, ¿qué fue lo que dije? La promesa de Dios no es que la despensa va a estar siempre llena, sino que nunca faltará. Lo que estamos diciendo es que en las manos del Señor, lo poco siempre es mucho. A ver, vamos a repetirlo. En las manos del Señor, lo poco siempre es mucho. Y cuando digo aceite, en lugar de aceite diga, puede decir el pan, puede decir el dinero, puede decir la salud, puede decir, ponga en lugar de la palabra aceite. Vamos a hacer el ejercicio aquí. Vamos a hablar, por ejemplo, de mi matrimonio o nuestro matrimonio. Usted puede decir, en lugar del aceite, en las manos del Señor, mi matrimonio, aunque tenga muchos problemas, va a prosperar. En las manos del Señor, mi cuenta bancaria, aunque ya está llegando, tocando fondo, mi cuenta bancaria va a mejorar. Porque en las manos del Señor lo poco siempre es mucho. Tengo solo un talento. Y veo que otros tienen 2, 3, 4 y 5 talentos. Cantan, tocan piano, hablan inglés, son simpáticos. Tanto, y yo con un solo talento. Bueno, si tú pones en las manos de Dios ese solo talento, ya verás lo que Él hará con él. Porque en las manos del Señor, como dije, lo poco siempre es mucho. Pero ahora nos movemos hacia la
historia de la segunda tinaja. Recordemos que dije, si en el cielo hubiese un museo, probablemente encontraríamos dos tinajas, esta y la otra. Y para ello vamos a la lectura bíblica Segunda de Reyes, y al capítulo número 4. Segunda de Reyes, capítulo número 4, y ya conocemos el relato, además fue la lectura bíblica, pero aquí vamos a ver qué pasó con el aceite de la otra viuda. Básicamente lo resumo. El esposo de esta mujer, que era un profeta, ha muerto. Resulta que él, aparentemente, bueno, no aparentemente, en la realidad, contrajo una deuda. Pero una deuda tan grande, aparentemente, que él no pudo pagar. Y el hombre murió. Y ahora, ¿alguien sabe algo de la ley que existía en ese tiempo en el pueblo de Israel y en los pueblos antiguos en general? ¿Qué ley había? Si un jefe de familia contraía una deuda y al morir no la había pagado, o sea, estaba insolvente, y además tenía hijos, les estoy diciendo, y además tenía hijos, ¿qué pasaba con los hijos de ese hombre que había dejado una deuda pendiente con un acreedor? Está en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes. La ley decía que el acreedor podía tomar a los hijos y llevárselos como siervos. Y ahora, ¿por cuánto tiempo? Bueno, hasta que llegara el siguiente año de jubileo. ¿Y cada cuántos años era el jubileo? ¡Wow! ¿Cuánto dijo? 50 años. Así que sí, claro, dependiendo del tamaño de la deuda, pero ¿se imaginan eso? Y ahora, añada a la mezcla un dato más. Las viudas en Israel, ¿de quiénes dependían para sobrevivir? De los hijos varones. Los hijos varones eran la póliza de seguro de una viuda. Así que la viuda está enfrentando, primero se le muere el esposo, y eso ya es duro. Y ahora los dos hijos enfrentan la posibilidad de ¿qué? De ser esclavos. ¿Y por cuántos años? Bueno, hasta que ella muera. Y a lo mejor muere y siguen siendo esclavos. En otras palabras, la perspectiva de esta mujer, de su futuro, era bien oscura. ¿Y a quién acude ella? Aquí hay otra lección. ¿A quién acude ella? Bueno, acude al profeta de Dios. ¿Y quién era el profeta de Dios? Ya no es ya no es Elías, sino Eliseo. Y ahí está el relato. Ella dice, tu siervo ha muerto, era temeroso de Dios. Ha venido el acreedor para llevarse a los dos hijos míos como siervos. Aquí dice esclavos. Y ahora, ¿qué le pregunta Eliseo? Declárame qué tienes en tu casa. Bueno, aquí hay otra lección. Es como si Dios nos dijera, tú quieres que yo te bendiga, y quieres que te prospere, y quieres que yo haga de ti una persona más hábil, más inteligente, más productiva. Es como si Dios te dice, ok, ¿qué sabes hacer tú? ¿Me captan? Porque Dios podía bendecirte. Bueno, Dios podría haber dicho, no hace falta ninguna vasija, vamos a darle a esta señora lo que necesita. Pero Dios, ¿qué tienes en tu casa? Tú quieres ser próspero, tú quieres tener éxito en la vida. ¿Qué estás haciendo para lograrlo? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué estás haciendo para llegar hasta allá? O sea, es como si Dios dijera, yo te quiero bendecir, pero quiero comenzar en el punto donde tú estás. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y yo voy a añadir lo que te falta. ¿Está bien? Pero no nos vamos a detener allí, porque ella sabe que no tiene prácticamente nada. Y su respuesta así lo revela, dice versículo 2. Tu sierva ninguna cosa tiene. En realidad no tenía nada, dice ninguna cosa tiene. Bueno, lo que pasa es que la vasija de aceite tiene tan poquito aceite que es como si ella no tuviera nada. Por eso dice, tu sierva ninguna cosa tiene. Bueno, a lo mejor se acordó, sí, por ahí hay una tinajita. ¿Me están entendiendo? No tengo nada. Y después, bueno, sí, una tinajita por ahí, con un poquito de aceite. Y entonces, fíjense, Eliseo parece que tiene lo que necesita. Es como si el profeta hubiese dicho, ¿qué es lo peor que te está pasando? Porque Dios está dispuesto a hacer lo mejor que te puede pasar. Dije algo que vale la pena repetir de otra manera. Lo peor que te puede estar sucediendo en este momento, Dios lo puede transformar. Dios puede transformar la maldición en bendición.
Dios puede convertir tus lágrimas en gozo. Dios puede transformar la noche en día. No hay nada difícil, tan difícil que Dios no pueda hacer. Cuando ella dice, lo que tengo es una vasija de aceite, lo que queda es un poquito, ya sabemos, entonces ocurre algo interesante. El profeta dice, ok, ve, pide vasijas prestadas, todas las que puedas. Allí hay una clave. Allí le está diciendo algo. Allí el profeta parece estar diciéndole, dándole, como cuando presentábamos un examen, no sabíamos la respuesta y el maestro o profesor nos daba como una ¿qué? Como una pista ahí, atención, porque aquí puede estar la respuesta. Todas las que puedas conseguir. Lo que está diciendo es, Dios está a punto de bendecirte. Pero la bendición va a depender, o el tamaño de la bendición va a depender de ti. ¿Está claro eso? Bueno, ya sabemos el relato, ella busca, consigue, no sabemos cuántas vasijas, pero supongamos que ella hubiese dicho, muchachos, a los hijos, una vasija, no sé el tamaño de las vasijas, ¿una vasija será suficiente? ¿Sí? Entonces el milagro habría sido del tamaño de ¿cuánto? De una vasija. Pero si hubiese dicho, oye, pero por si acaso, 5 vasijas, ¿está bien? 5 vasijas. El milagro habría sido del tamaño de 5 vasijas. En otras palabras, pide el milagro, pero recuerda que tú eres parte del milagro. Tú eres parte del milagro. La magnitud sería del tamaño de la fe de ella. Así que no sé cuántas vasijas pidió la mujer, pero si fueron 20 vasijas llenas de aceite. Y si fueron 50, mire, esto es una hipérbole, pero si esa mujer estuviera todavía viva y hubiese pedido vasijas por el mundo entero, todavía estaría llenando vasijas de aceite. ¿Sí o no? Porque no hay nada que Dios no puede hacer y no hay límite para el poder de Dios. Somos nosotros los que le ponemos límite a Dios por nuestra falta de fe. Y ella busca. Y entonces cuando las consiguen, el profeta le dice, ok, ahora, algo así como bien interesante, como algo emocionante, le dice así, ahora, cierra la puerta, y tú y tus hijos hagan esto y esto. Y ella cierra la puerta, y ahora viene algo interesantísimo. Cuando cierra la puerta, el profeta queda afuera. ¿Qué les parece? Cerrar la puerta significaba, el profeta se quedó afuera. ¿Qué significa eso? Tú y tu Dios, allá adentro, tú y tu Dios, no necesitas nada más. No necesitas a nadie más. Cierra tu puerta. De hecho, el Señor Jesús también dijo, cuando tú ores, cierra la puerta. No hace falta que hagas alardes de tu fe o ores en voz alta para que te... No, cierra tu puerta. Tú y tu Dios. No necesitas más. Y entonces, bueno, ya sabemos qué ocurrió. ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando ella dice, otra vasija, y otra vasija, y otra, y la emoción, pásame otra, y pásame otra, y pásame, hasta que, pásame otra, y el muchacho, uno de los 2 hijos, le dice, mami, ya no hay más vasijas. Y entonces el aceite, fue entonces cuando el aceite cesó. Wow, y ahora, según las órdenes o indicaciones del profeta, vende el aceite, paga a los acreedores, y tú y tus hijos vivan. O sea que la mujer consiguió unas cuantas, ¿sí o no? Consiguió unas cuantas porque la deuda era grande con toda seguridad. Pagó la deuda, a lo mejor le dio ahí un regalito a cada persona que le dio o le prestó una vasija y vivan de lo que quieran. Miren, mi hermano, cuando Dios da con ganas. Cuando Dios da con ganas. Pero el tamaño del milagro parece mentira. Va a depender en parte de tu fe y de mi fe. Y ahora, antes de una historia que quiero contar para cerrar, hay un autor, él se llama F.B. Meyer, con una cita tan poderosa que nos va a ayudar a entender cuál es la parte nuestra en el milagro. Él dice, cuando nuestra necesidad es urgente, ¿cuál es tu necesidad? Más salud, más dinero, olvidar un pecado cometido, una tentación que te está agobiando. ¿Cuál es? ¿Un problema matrimonial? ¿Problemas con los hijos, con los vecinos, con el trabajo, con la fe? Cualquiera sea, cuando nuestra necesidad es urgente, dice él, y la presentamos delante de Dios. Ahora escucha esto es una joya. La pregunta nunca tiene que ver con la cantidad de aceite, sino con las vasijas vacías. ¿Qué quiere decir? Un momentico.
Esas son las citas que me gustan porque te ponen a pensar. Dice, cuando tienes una necesidad muy grande, todos tenemos necesidades grandes en este mismo momento, ¿o no es así? Ok, si ese es el caso, todos los que estamos aquí y los que están escuchando este sermón están involucrados en esta parte. Es la parte más importante del sermón. Todo lo que dije antes me trae hasta aquí, porque esto es lo más importante. Cuando tengas una necesidad urgente y la presentes ante Dios, la pregunta, dice él, no tiene que ver, o sea, en otras palabras, lo importante no es el aceite, son las vasijas vacías. ¿Por qué lo dice? A ver, vamos a ver si me han entendido. La pregunta importante, lo que importa no es el aceite, son las vasijas vacías. ¿Por qué lo dice? A ver. Porque nosotros somos las vasijas vacías. Dios se encarga del aceite. Él es el dueño del aceite, de los alimentos, de los animales. Todo está bajo su control. Dios te dice en esta mañana, hijo mío, cuando tú presentes tu necesidad, sea por tu familia, sea por tu salud, sea por tu trabajo, sea por los estudios universitarios, sea por el examen que vas a presentar, cuando presentes tu necesidad, ya la presentaste. Ese es mi trabajo, ese es mi departamento, no te metas en eso más. Ponla en manos de Dios. Y ahora ocúpate de las vasijas vacías. En otras palabras, prepárate, porque lo que viene es tan grande, la bendición es tan grande que no vas a tener dónde meterla o dónde almacenarla. ¿Nos estamos entendiendo? El problema no es el aceite. Ya lo colocaste en manos de Dios. Y recordemos, el aceite es la despensa. El aceite es el sinónimo de todas nuestras necesidades, incluyendo las necesidades emocionales y sentimentales. Si no has contraído matrimonio y sientes que se te está pasando el autobús, ese es el aceite, ponlo en manos de Dios. Y encárgate tú de las vasijas vacías, o sea, encárgate tú de hacer tu parte. En otras palabras, tienes que arreglarte, tienes que prepararte, tienes que ser una persona atractiva, hacer amigos, etcétera, etcétera. Ahora, la historia. Noten cómo en esta historia los elementos que hemos mencionado se integran. Y esta es la historia de un hermano adventista, él se llama Tom Sanford. Y este libro, de Tom Sanford Story, Wounded Healer, la historia de Tom Sanford, sanador herido. Y él tiene una fundación. Y la fundación se llama, en las siglas, PATCH. Y PATCH es un acronismo, porque la P significa planned, en inglés, planificada, assistance, asistencia, ayuda, for troubled children. Trouble, T, y children, CH, o sea, P-A-T-C-H. La fundó en 1983. Muchas historias interesantísimas, pero llegó un momento, dice Tim Sanford, que él acumuló tantas deudas. Un día se sentó a sacar cuenta y eran más de $40,000 en deudas. Y él no hallaba qué hacer. Y entonces se arrodilla delante de Dios y le dice, Señor, así, pero una oración un poquito frontal, como reclamándole a Dios, le dice, Señor, estos no son mis hijos. Porque, no dije este detalle importantísimo, Patch se encarga de ayudar a niños con problemas. Son niños que han sido abusados, niños que consumen drogas, niños que han tenido relaciones sexuales porque venden su cuerpo, son usados por los traficantes sexuales. O sea, niños con serios problemas, y Patch se encarga de ayudar a esos niños. Y por eso vive de donativos y recibe mucho dinero. Pero el caso es que en un año, dice él, no llegaba el dinero y él no hallaba qué hacer. Entonces dice, Señor, de rodillas, estos no son mis niños, así como reclamándole a Dios. Estos son tus niños, son tus hijos. ¿Y por qué no me ayudas? Y se levantó un poquito así como molesto. Y está allí en su oficina cuando entra una jovencita, que es justamente una de las que están ayudando, Jamie. Entonces Jamie entra, y como a Tom lo quieren y él los trata con mucho cariño, ellos lo tratan por Tom. Entonces se le sienta al lado. Pero se le sienta al lado de una forma que él se siente incómodo, porque está como ocupando su espacio, y él se aleja y ella se acerca, pero era molestándolo, jugando con él. Y entonces le dice, Tom, tú eres rico. ¿Eres un hombre rico? Y él dice, me provoca decirle, este es el peor momento para preguntarme estas cosas, pero no quise decir nada, sino, no, yo no soy rico. Por allí se dice, los muchachos dicen que tú eres rico. ¿Y por qué dicen que yo soy rico? Bueno, porque
¿quién construye esto? O sea, unas instalaciones muy buenas, todas donadas, todas por donaciones. ¿Quién construye esto si no es un hombre rico? Pero dicen por allí que tienes tanto dinero que no sabías qué hacer con el dinero y entonces hiciste esto. Entonces él seguía pensando, me provoca sacarla de aquí, pero no lo voy a hacer. Y se queda allí y entonces ella le dice algo que lo dejó pensando. Dice, bueno, si no eres rico por esto, entonces eres rico por nosotros. ¡Wow! Y ahora viene lo que él no esperaba escuchar de labios de Jamie. Le dice, ¿sabes por qué? Porque desde que estoy en Patch, no he querido suicidarme, no he consumido drogas y no he vendido mi cuerpo por sexo. Y dicho eso, salió corriendo. Así como entró, salió. Y aquí el hombre quedó allí avergonzado. O sea, hacía unos minutos estaba reclamándole a Dios porque no ayudaba y las deudas aumentaban, pero ahora esta niña entra y dice, desde que estoy aquí, no he hecho esto, ni quiero hacerlo. Tú eres un hombre rico, ahora entiende que sí es un hombre rico. Gracias a esos niños. Pero entonces se arrodilla, ora y pide perdón a Dios y dice que le llegó un texto a la mente como si Dios mismo se lo hubiera puesto. ¿Y saben qué texto llegó? Uno de los textos favoritos de mucha gente. A ver quién lo recuerda. Filipenses 4:19. ¿Qué dice Filipenses 4:19? El hombre está orando y escucha que en la mente, como que alguien le dice, mi Dios pues suplirá todo. Oigan, pero mejor imposible. Mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, la medida de las riquezas que Dios te quiere dar, si quieres saber de qué tamaño, de qué dimensión, de qué magnitud es, o son Cristo Jesús. O sea, no hay medida, no hay límite. Y él se para y dice, no necesité más, con lágrimas en mis ojos pedí perdón a Dios y agarré la chequera. Fíjense lo que hizo. Agarró la chequera y empezó a escribir cheques pagando a sus acreedores. ¿La suma de cuánto era? O sea, ¿quién hace eso? Porque si tú entregas un cheque sin fondo, eso es un problema. Pero él no entregó uno. Él mandó cheques a un poco de acreedores que sumaban $40,000, porque ahora él entendió que Dios iba a proveer. Y se fue a buscar dinero, porque él entendió, bueno, no me va a llegar, yo voy a salir. Y salió a otra ciudad, buscar dinero. Dice, regresé con apenas $300. Y entonces dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme? Esa promesa. Y $300 para pagar más de 40,000. Y entonces cuando llega a la oficina, después de un día perdido, aparentemente, le dice la secretaria, señor Tom, hay un señor que ha estado llamando y no deja de llamar. Y entonces él piensa, lo menos que quiero es hablar con nadie. No. Pero después dice, ¿quién será? Llegará. Resulta que era un amigo de él, que antes había donado mucho dinero y le dice, Tom, ¿cómo están las cosas allá en Patch? Y dice Tom, no queriendo quedar mal, le dice, oh, están bien. Dice, qué malo es sentir que estás mintiendo y tú mismo sabes que estás mintiendo. Y dice, mentiroso. Oh, está muy bien. Y entonces el hombre le dice, ¿y cómo están las finanzas? Y dice, ya no pude mentir más. Le dije, bueno, eso no está tan bien. Pero ahora fíjense ustedes, el ser humano tratando de ayudar a Dios. Él dice, yo supliré. Fíjate en el aceite. Presenta tu necesidad, ese es el aceite. Lo demás, las tinajas, es la parte tuya. Entonces dice él, tratando de él suplir el aceite, ¿no? Va a suplir el aceite, pero eso es el departamento de Dios. Dice, fulano de tal, ¿sabe qué? Yo he estado pensando que usted me haga un préstamo. ¿Ese no era el plan de Dios? ¿Cuál es la promesa de Filipenses? Yo supliré. Pero él dice, se le ocurre lo mejor que se le ocurre es
Está pensando en un préstamo. Oh, sí. ¿Y por cuánto? Él sabe que son 40,000. Y como para no abultar la cantidad, dice, oh, un préstamo por 20,000. Imagino a Dios escuchándolo. Yo te quiero dar eso y más, y tú ahora quieres hacer tu propio milagro, y tú pones la cantidad. Y entonces le dice el otro amigo al otro lado de la línea, tú estás loco, le dice, yo a ti no te prestaría $20,000. Y él se queda así. Es más, si tú me pides 2,000, tampoco. Y Tom está así. Ok. Es más, si me pides 200, tampoco te los presto. ¿Y sabes por qué? Porque tú no me los vas a devolver. Yo, en cambio, te voy a dar 40. Entonces él piensa que son $40. Y dice, claro, no lo está viendo, ¿no? $40. ¡No! 40,000 te los voy a dar. Y Tom queda así como, no puedes. ¿Usted me va a dar $40,000? Sí, pero dime una cosa, ¿tú los quieres o no los quieres? Porque estás pensando mucho. ¡Claro que los quiero! Dice, ¡claro que los quiero! Bueno, te los voy a mandar por correo. Dice, no. ¿Dónde está usted en este momento? Él sabe que los cheques están circulando, ¿no? Y que hace falta fondo. Dice, no, ¿dónde está usted? Le dio la dirección y dice, yo voy a ir. Varias horas de viaje, ida y vuelta. Llegó con el cheque, lo depositó. Y finalmente se encontró personalmente con el hombre. Y después, cuando se consigue con él, le dice, ¿cómo fue eso? Y entonces le dice este amigo, esta mañana revisé mi correo. O ayer en la mañana. Y en el correo veo que hay un cheque por una cantidad grande que yo daba por perdido. Y cuando yo vi el cheque por esa cantidad dije, wow, este dinero yo lo daba por perdido. ¿Y sabe qué se me vino a la mente, Tom? De repente, como una flecha me llegó, ¡pach! Y yo me quedé así. ¿Qué es ¡pach? La fundación. ¿Cómo le llegó a este hombre que no estaba hablando con Tom, que no estaba pensando en la fundación? Me llegó a la mente ¡pach! Y yo sentí que era la voz de Dios. Y entonces Tom le dice, ok, ¿a qué hora ocurrió eso? Dice el hombre, eran como las 9 de la mañana. Y Tom dice, a esa hora escuché Filipenses 4. Mi Dios pues suplirá justo a esa hora. Cuando Dios le dice a Tom que está de rodillas, yo voy a suplir, yo voy a encargarme del aceite, haz tú lo que te toca hacer. Dios estaba impresionado el corazón. Dios estaba impresionando el corazón de este hombre para donar $40,000. Dímelo tú. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Yo no sé cuál es tu problema en este momento, pero todos aquí tenemos algún problema. El aceite, en tu caso, puede ser cualquier cosa. Yo no sé cuál es tu problema, pero yo sé cuál es tu Dios. Y sé que ese Dios ha prometido, ha empeñado su palabra. Él ha dicho. ¿Cuáles son las 2 lecciones que hemos aprendido? La primera es, ¿cuál? Lo poco en las manos de Dios siempre es mucho. Y Él ha prometido, no que te sobrará, sino que nunca te faltará. Y número 2, Él quiere bendecirte. Y Él quiere darte lo que tú necesitas, pero ¿sabes qué? No quiere darte exactamente lo que tú necesitas. Quiere darte más. Quiere darte más. Así que, ¿será que llegará el día en que vamos a dejar de ponerle límites a Dios? Y decirle, Señor, ese es tu departamento. Yo voy a buscar las vasijas, porque yo sé que lo que viene es grande. Y voy a necesitar muchas vasijas para almacenar el aceite. ¿Cuántos en esta hora dicen, Señor, eres digno de honra y gloria? Eres digno de alabanza. Y ayúdame, Señor, a aumentar mi fe para nunca dudar que tú, cuando prometes dar en abundancia, das en abundancia. Amén.